principio, lo primero que dice el conductismo es que solo la conducta, acuérdense, puede, tanto externa como intersubjetiva, puede ser objeto de investigación en psicología. Solo la conducta. Estamos en época del conductismo, en donde, si nos ubicamos en el siglo XIX, en donde se decía que todo aquello que no se podía tocar, que no se podía palpar, que no se podía observar, no era ciencia. Aquello que tenía por objeto de estudio, todo esto que yo no podía comprobar, no era ciencia. Entonces surge así el conductismo. Entonces dice, bueno, el objeto de estudio, entonces, de la psicología va a ser la conducta, porque es observable y se puede observar y se puede experimentar, se puede probar con eso. Entonces, en función de eso, plantea el conductismo que el aprendizaje de la conducta es el objeto principal de la investigación psicológica. Entonces dice, mi objeto de estudio es la conducta, porque eso es lo que yo puedo ver. Y en este sentido el conductismo creó fundamentos muy importantes que podían ser aplicados. Hoy por hoy algunas versiones plantean que el conductismo, cuando hablamos, es una clase puramente conductista y ya no se usa, dicen la mayoría. Y no es que no se usa. Algunos conceptos del conductismo los seguimos desarrollando con otro nombre, mejorados, perfeccionados, pero sí, sino los conceptos de estímulo-respuesta. Hasta el día de hoy se usan, porque si no, si yo no hago una cosa bien, no obtengo una nota buena. Eso es estímulo-respuesta, con otra versión más mejorada que no tenía que ver como en aquella época que probaban con los perritos de Pavlov, por ejemplo, que le daban la comida, que se hacían bien las cosas, que le ponían la comida y si ellos hacían todo el caminito, obtenían el premio, que era la comida. Entonces, por ahí no es tan directo el estímulo-respuesta, pero de alguna manera todos necesitamos un estímulo para tener una respuesta. Para poder hacer una acción, para poder realizar cosas. En realidad la vida misma es un estímulo, el logro de cosas, siempre estamos buscando obtener algo. Si no, no lo hacemos, porque siempre estamos diciendo, ¿para qué haces tal cosa? ¿Para qué estudias? Para tener una profesión. ¿Para qué vas a tal lado? Para divertirme, para descansar. Tengo, en otra versión quizás, pero el conductismo no ha dejado de existir. Eso siempre y como recurso, y más que todo en las escuelas, en muchos casos, la mayoría, no ha dejado de ser utilizado. Por otro lado, habla que la ciencia natural de los procesos humanos es la adaptación de estas conductas. ¿A qué? Al medio. Eso es lo que dice el conductismo. Que nosotros lo que podemos es controlar la conducta humana. Ubiquémonos en el siglo XIX. Entonces, ¿qué? Lo que yo puedo controlar es la conducta humana. Lo que yo puedo ver es la conducta humana. Lo que no puedo, eso sí lo puedo manejar. Lo que no puedo ver, como era antes, la conciencia, el alma, eso no se podía ver. En cambio, la conducta es esto es lo que yo hago. O lo que yo provoco que se haga si nosotros utilizamos ciertos recursos, ciertos premios o ciertos estímulos que le permiten al sujeto poder adaptarse. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto tiene que ver con la línea de conductismo o el behaviorismo, que es la conducta. Vamos a la Gestalt. La conducta, la línea teórica de la Gestalt o psicología de la forma, tienen que ver con el concepto donde el objeto de estudio de la Gestalt es la percepción. Entonces, ¿qué plantea? Plantea que la Gestalt es un concepto básico que utiliza. ¿Qué es lo que es la Gestalt? Gestalt con LT. La Gestalt es la forma, son sinónimos, forma, estructura, configuración. ¿Qué es lo que toma de base la Gestalt para poder explicar su interpretación o su postura teórica? ¿Sí? Lo que dice es que las imágenes nosotros las percibimos en su totalidad, en una Gestalten. Una totalidad
en donde el fondo toma un especial sentido, porque de acuerdo al fondo yo voy a ver la figura. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Ahí juega un papel fundamental en donde yo pongo mi foco de atención. Si yo en la clase pongo mi foco de atención en un alumno y yo lo hablo a él, él es mi figura y ustedes, el resto es el fondo, que le va a dar el marco, que le va a dar el cuadro a esta otra persona. En cambio, si yo estoy dando clase y yo paseo mi mirada por todos, las figuras es toda la clase y el fondo son cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no estoy mi foco de atención concentrado en uno, estoy concentrado en todos, en el todo. Entonces, ¿qué dice la Gestalt? En realidad, la percepción lo que hace es una gestalte. Nosotros siempre tendemos a mirar el todo e inclusive a poder completarlo. Por eso habla de ciertas leyes de la percepción, como por ejemplo la proximidad, la identidad o la de la buena curva o destino común. Y si no, ustedes fíjense cuando yo tengo, por ejemplo, a veces una palabra que la escriben, ¿han visto con línea de puntitos? Sí. Yo la leo lo mismo, como si estuviera escrita. O muchas veces cuando está mal escrita una palabra, nos falta una letra, o la hicieron mal a la letra, o la utilizaron otra letra, yo lo mismo sigo leyendo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo esto de cerrar de alguna manera el círculo. Yo leo la totalidad. Yo no leo la palabra. Yo no leo forma. Pero si quizás me está faltando la O, yo lo mismo voy a decir forma. Porque tiendo a cerrar. Eso es lo que dice la Gestalt. Entonces, que todo es un juego de figura y fondo de acuerdo a donde yo ponga mi foco de atención. Entonces, los juegos donde si yo puedo tranquilamente aquello que fue fondo, volver a mi centro de atención y puedo ser figura y puedo desarrollar la percepción de una manera distinta. Entonces, en líneas generales, esto es lo que habla la Gestalt. Hay muchas figuras y ustedes se pueden fijar, hay algunas figuras que tienen que ver con dos rostros enfrentados, que pueden ser también dos copas, o hay muchos juegos que uno hace que de acuerdo a cómo pongamos el foco de la atención, podemos ver una cosa u otra. Otra de las líneas teóricas y que ahora está muy utilizada, y esta sí que la hemos socializado tanto y masificado tanto que utilizamos los términos como queremos muchas veces, es el psicoanálisis. El psicoanálisis plantea fundamentalmente algunos conceptos que tienen que ver con que, en principio, el ser humano está basándose en aspectos que tienen que ver con la constancia, que tienen que ver con la realidad y con la necesidad de repetir las cosas. Eso es lo que plantea en líneas generales. Tiene muchos conceptos que son básicos, que no son fáciles, y Freud en su lectura tiene una trampita. Es como que muy interesante cuando uno lee el texto de Freud, Freud por Freud, digamos, es muy atrapante y parece un cuento. Entonces cuando lo leemos, pero se nos van escapando muchísimos conceptos. Muchos conceptos porque cada una de las frases dice muchísimas cosas. Pero como es tan interesante con este cuentito como nos escribe Freud, muchas veces salteamos y no tenemos en cuenta algunos aspectos. Por el otro lado, habla que la conducta es un complejo en donde interjuegan dos instintos o dos pulsiones, el instinto de vida y el instinto de muerte. El eros y el tánatos, que dice. Entonces, siempre estamos con el instinto de vida, se supone, pero muchas veces el instinto de muerte también tiende a querer invadirnos. Entonces, esa lucha constante y compleja, porque no sabemos en qué momento estamos con eros o con tánatos,
que está privilegiando en nuestras posturas o en nuestro quehacer o en nuestro psiquismo, porque Freud lo que habla son de estructuras psíquicas, ¿sí? Entonces, otro de los conceptos que tienen que ver con el psicoanálisis tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad, entonces, desarrolla todo lo que tiene que ver la sexualidad, el desarrollo de sexualidad infantil, la consolidación de la sexualidad y cómo se desarrolla a través de las zonas erógenas, que son las zonas en las que se produce mayor la libido, se produce mayor goce de acuerdo a la etapa que el ser humano va transitando, y tiene que ver también con otros conceptos que tienen que ver con las fases, los momentos que está